Muy bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jorge Clay, soy oftalmólogo de la Sede Oriente Hospital de El Salvador y hoy les voy a presentar sobre patología de párpados, órbita y vía lagrimal. Esta presentación está basada en el anterior trabajo del reconocido y muy querido orbitólogo Dr. Nilsson Díaz del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y tiene como objetivo presentar las patologías más frecuentes de esta área desde el punto de vista diagnóstico. Además, nos vamos a detener en el manejo inicial de algunas enfermedades tremendamente importantes para el médico general. Vamos a comenzar con la patología de párpados. A grandes rasgos la podemos dividir en lesiones inflamatorias, alteraciones involucionales y malposiciones del párpado, alteraciones congénitas, tumores del párpado y alteraciones de las pestañas. Para hablar de las lesiones inflamatorias del párpado, necesariamente debemos comenzar con la blefaritis, puesto que esta es una condición basal y común a ellas. La blefaritis es una condición más frecuente en pacientes que sufren enfermedades cutáneas como la rosácea, donde en última instancia existe inflamación a nivel del folículo piloso que determina un mal funcionamiento de la porción glandular del párpado. En términos semiológicos, se pueden hacer algunas distinciones respecto al microorganismo que está causando este problema inflamatorio, pero les recomiendo que se queden con esta imagen del párpado con una especie de caspa a nivel de las pestañas. Este proceso inflamatorio, en última instancia, lo que provoca es, por un lado, el origen del ojo seco evaporativo, el más frecuente, y por otro, la formación de orzuelo y chalación. Tanto el chalación como el orzuelo comparten su origen. Producto del proceso inflamatorio, los conductos de drenaje de esta glándula se obstruyen, se acumula el contenido y termina sobreinfectándose. La diferencia radica en que el orzuelo, que pueden ver ustedes aquí, es una obstrucción de las glándulas de meibomio que se encuentran en el tarso y por lo tanto son mucho más visibles en la porción interior del párpado, mientras que el orzuelo es una obstrucción de las glándulas de Zeiss que están externamente. El manejo tanto del orzuelo como del chalación es principalmente médico y consiste en la aplicación de calor y masaje siguiendo el recorrido natural de las glándulas durante al menos unos 5 minutos en reiteradas ocasiones durante el primer día y la primera semana. Luego de 4 a 6 semanas de manejo médico, si es que acaso todavía queda algún aumento de volumen que provoque disconfort al paciente, ofrecemos el manejo quirúrgico. Ustedes pueden ver aquí, bajo infiltración, cómo se utiliza una pinza de chalación para aislar la lesión, se realiza una incisión para liberar el contenido y finalmente curetaje para eliminar cualquier resto. En raras oportunidades, chalación y orzuelo pueden llevar a generar una celulitis preseptal, en cuyo caso es recomendable utilizar antibióticos orales. Vamos a revisar ahora las malposiciones palpebrales y patología involucional. Primero, hablemos de ectropion. El ectropion es la eversión del margen palpebral y su consecuencia final, cualquiera sea el tipo de ectropion, es la exposición de la superficie del ojo, en particular de la córnea. La córnea, al estar expuesta, está en riesgo de sufrir infecciones y algunos otros problemas estructurales que pueden comprometer la visión. Existen diferentes tipos de ectropion. Ustedes pueden ver en el recuadro que estoy señalando un ectropion de tipo involucional, producto de cómo ceden los tejidos y disminuye su tensión con el paso del tiempo. En el siguiente recuadro pueden ver ustedes una cicatriz y cómo ella tracciona el párpado inferior del paciente, determinando un ectropion cicatrizal. En este recuadro ustedes pueden observar el descenso de la ceja acompañado del descenso del párpado inferior, desprotegiendo la superficie del ojo. Este paciente tiene una parálisis facial y por lo tanto un ectropion de tipo paralítico. Finalmente, esta gran masa determina una eversión del margen del párpado inferior de este paciente en un ectropion mecánico. Independiente de la causa, el manejo en primera instancia apunta a evitar los problemas de superficie ocular. Por lo tanto, una buena recomendación sería utilizar lágrimas artificiales sin preservantes
3 veces al día e instruir al paciente para aplicarse una gota cada vez que sienta malestar durante el día. En los casos más severos, además de reforzar la necesidad de realizar cirugía, pueden añadir gel de lágrima artificial en la noche para proteger la exposición durante el dormir. Otra malposición palpebral es el entropión. En el entropión el borde palpebral está invertido y habitualmente las pestañas actúan como cuerpo extraño, rozando, erosionando la superficie del ojo. Ustedes pueden ver en este recuadro un entropión de tipo involucional, que producto de la pérdida de tensión en los tejidos mal posiciona y se invierte, y luego un entropión de tipo cicatrizal, producto de cirugías, trauma o algún proceso de la conjuntiva que determina la inversión del párpado. En este tipo de patología también lo importante es acompañar con lubricación al paciente, además de reforzar la necesidad de cirugía, que es el tratamiento final. En las alteraciones involucionales destaca la dermatochalasis, que es la redundancia de piel del párpado superior, producto de la edad. En la foto de la izquierda ustedes pueden ver un párpado que está muy descendido, sin duda determinando una alteración estructural del campo visual de la paciente, y luego pueden ver la postblefaroplastia superior, que es una cirugía que reseca un losango de piel redundante. Esto no es lo mismo que ptosis. La ptosis es la disminución de la distancia entre el reflejo y el corneal y el margen palpebral. Ustedes pueden apreciar en esta fotografía una notoria asimetría entre ambas alturas palpebrales. A grandes rasgos, la ptosis se puede clasificar en involutiva, neurogénica, miogénica y mecánica. Esta clasificación es importante puesto que señala diferentes escenarios relevantes para el clínico. La ptosis miogénica habitualmente es la ptosis de origen congénito, importante de pesquisar precozmente puesto que puede tener implicancias para el desarrollo visual de los niños. La ptosis mecánica hace alusión a lesiones que por un efecto de gravedad generan disminución de la apertura palpebral. Finalmente, la ptosis neurogénica es de especial atención puesto que nos señala situaciones en las cuales una aparentemente inocua asimetría de los párpados puede estar en realidad siendo una manifestación de una enfermedad grave, como el caso de los tercer par con pupila o la miastenia gravis, que tienen ambos patrones característicos en la clínica. La ptosis involutiva suele solucionarse con la corrección de su problema de origen, que es la desinserción de la aponeurosis del músculo elevador del párpado, señalada con la flecha azul en esta fotografía. En la cirugía se accede a través del pliegue de belleza, se diseca cuidadosamente los planos hasta llegar a esta imagen y finalmente se reinserta la aponeurosis del músculo elevador del párpado al tarso señalado aquí con la flecha blanca. Vamos a pasar ahora a revisar las alteraciones congénitas de los párpados. Es importante reconocer este tipo de lesiones principalmente por dos razones. La primera es poder inscribir al paciente en un contexto sindromático, y el segundo es poder pesquisar si el paciente tiene o no alteraciones de la superficie ocular derivada del mal posicionamiento de los párpados. La primera alteración que vamos a revisar es el epicanto. Este consiste en un pliegue en la región cantal medial que cubre esta región parcialmente, principalmente dada por una inmadurez del desarrollo de los huesos de esta zona, o a veces por un verdadero exceso de piel que se pliega en esa zona. Esta característica puede ser normal en los fenotipos asiáticos o puede estar inscrito en síndromes como la blefarofimosis. La segunda alteración es el euriblefaron. Esta alteración se caracteriza por un aumento del largo horizontal del párpado con un acortamiento vertical que determina exposición en la zona lateral e inferior de la superficie del ojo.
Esta alteración también puede estar en un contexto sindromático, como la blefarofimosis, y su resolución es quirúrgica en caso de compromiso de la superficie del ojo. El epibléfaro es una condición de los párpados inferiores, donde ustedes deben con detalle poder distinguir las pestañas en una posición vertical. Esto ocurre por un déficit de la inserción de los retractores del párpado inferior, conocido también como cápsula faciopalpebral, que en última instancia provoca un cabalgamiento de músculo orbicular pretarsal y piel sobre el margen palpebral, determinando de esta manera la posición vertical de las pestañas. Esta alteración palpebral congénita puede provocar, como es de esperarse, problemas de superficie ocular por el roce con las pestañas. Sin embargo, es menos grave y frecuente de lo que puede parecer, siendo muy frecuente solamente esperar más que intervenir quirúrgicamente al paciente. El desarrollo del tercio medio facial finalmente contribuye a resolver este problema sin necesidad de intervenir. El coloboma es literalmente la ausencia de un tejido producto de un defecto de cierre embriológico y tiene en general dos presentaciones que son importantes de saber. Un coloboma superior y nasal, como el que muestra esta foto de párpado, generalmente se asocia a un problema aislado, no sindrómico, mientras que los colobomas de párpado inferior se asocian habitualmente a otros síndromes como el Goldenhar o a malformaciones de vía lagrimal. La resolución de estos pacientes es quirúrgica por los problemas tanto de superficie como visuales que pueden tener. Continuaremos hablando sobre la patología tumoral benigna de los párpados. En esta foto ustedes pueden apreciar un nevo palpebral. Los nevos palpebrales son lesiones comúnmente encontradas en la región periocular. Habitualmente no son fáciles de reconocer en el nacimiento, van apareciendo durante la infancia y suelen hiperpigmentarse durante la pubertad. Estas lesiones son benignas y además de los elementos dermatoscópicos que exceden esta presentación, hay dos elementos clave que creo deben tener para evaluar una lesión pigmentada en el borde del párpado. La primera tiene que ver con el crecimiento y la duración de la lesión, y la segunda con dos características propias de la lesión. Mavarosis, que es el compromiso del folículo piloso, es decir, no van a haber pestañas en la lesión cuando está oriente a malignidad, y la ulceración, que también es una característica de las neoplasias de esta zona. Algo muy característico de los nevos del párpado es que se moldean a la superficie del ojo, como ustedes pueden ver en esta imagen. En la siguiente imagen tenemos representado el tumor benigno más frecuente de párpado, que en realidad merece la pena enfocarse como un grupo denominado hiperplasias epiteliales, en las que se pueden incluir diferentes lesiones como papilomas, verrugas o acrocordones, que comparten varias características desde el punto de vista histopatológico y también de pronóstico, puesto que no revisten ningún riesgo para la vida del paciente y pueden ser removidos mediante un shave si así lo desea el paciente. Luego, en la imagen inferior izquierda tienen ustedes un santelasma. Esta lesión, característica desde el canto medio hacia medial, tanto de los párpados inferiores como superiores, consiste en una acumulación de macrófagos llenos de lípidos. Es una lesión benigna que, contrario a lo que podría pensarse, no está fuertemente asociada a desórdenes de los lípidos. Sin embargo, en raras ocasiones pueden ser la manifestación de un trastorno metabólico congénito o familiar. Por lo tanto, la recomendación es a un paciente que presente este tipo de lesiones y no haya chequeado sus exámenes generales en el corto plazo, recomendarle tomarlo por la facilidad de la intervención y la posibilidad de encontrar una alteración rara, pero no es un signo común de dislipidemia. Su tratamiento final es quirúrgico y debe realizarse
cuidadosamente ya que habitualmente se extienden desde el orbicular hacia las capas superficiales de la piel. Finalmente, pueden ustedes ver un hidrocistoma apocrino. Esta lesión es un tumor que aparece en las glándulas de Moll en el margen palpebral y característicamente presenta múltiples lesiones que deben manejarse marsupializando el quiste o haciendo una resección total para tratar de evitar las recidivas. Ahora, en relación a la patología tumoral maligna, la neoplasia maligna más frecuente de párpado es el carcinoma vasocelular que ustedes pueden ver en la imagen superior izquierda. El carcinoma vasocelular es alrededor del 95% de los tumores malignos de párpado y habitualmente se localiza en el canto medio o en el párpado inferior, como pueden ver ustedes. El carcinoma vasocelular tiene diferentes fenotipos, como el nodular, el ulcerativo, pigmentado, morfeiforme. Ustedes pueden ver aquí un tipo nodular, que es la lesión semiológicamente característica con vasos telangiectásicos y bordes perlados. Y la gran diferencia con los otros fenotipos es la dificultad en realizar una excisión de márgenes limpios. Habitualmente, el manejo de esta patología debería realizarse por un dermatólogo que realice cirugía micrográfica de Mohs y luego por un profesional bien capacitado para realizar reconstrucciones funcionales del área resecada. La segunda lesión maligna más frecuente es el carcinoma espinocelular o escamoso, que pueden ver ustedes en la imagen superior derecha. Aquí mostramos una lesión de párpado inferior que, como les contaba, característicamente tiene madarosis, igual que el nódulo del carcinoma vasocelular. El carcinoma espinocelular está fuertemente asociado a exposición UV y es bien conocida su relación con la inmunodeficiencia. Este tipo de cáncer es mucho más agresivo que el carcinoma vasocelular, que tiene poco o nulo riesgo de metástasis y más bien realiza problemas regionales cuando avanza. En cambio, el carcinoma espinocelular puede hacer metástasis linfáticas por sangre o directamente a través de los nervios. Es por lo tanto un tumor que requiere un enfoque multidisciplinario y cuando existen recidivas es habitualmente necesario entrar a conversar con un cirujano de cabeza y cuello, requerir exenteraciones orbitarias o disecciones ganglionares que son bastante más complejas. El manejo también se realiza en la cirugía primaria con resección por cirugía micrográfica de Mohs y reconstrucción por un cirujano entrenado. Luego, aunque tremendamente infrecuente, pueden ver ustedes en la siguiente imagen un carcinoma de glándulas sebáceas. Este tumor, a pesar de ser muy raro, es tremendamente importante de entender e integrar en los diagnósticos diferenciales de tumores de párpado, puesto que es terriblemente maligno y potencialmente letal. Es un tumor que aparece de las células de las glándulas de meibomio del plato tarsal y es más frecuente en mujeres y se origina casi el doble de frecuente en el párpado superior que en el párpado inferior. Esto atribuible a la mayor cantidad de glándulas de meibomio que hay en el plato tarsal superior respecto al inferior. El tratamiento es una resección amplia con un enfoque 100% oncológico. Y lo importante es que esta lesión puede enmascararse cuando el paciente presenta múltiples episodios de chalación, puesto que es una lesión del mismo grupo glandular. Por lo tanto, el corolario es que un paciente que tiene chalación a repetición, si bien lo más frecuente es que mantenga un cuadro de blefaritis que perpetúe el problema, debe entrarse a sospechar un carcinoma de glándulas sebáceas y debe realizarse una biopsia con un enfoque 100% neoplásico. Finalmente, observen esta lesión que corresponde a un melanoma. Los melanomas son cánceres cutáneos infrecuentes, pero son los que causan la mayor carga de mortalidad asociada a cáncer cutáneo. Los melanomas primarios de piel de párpado son extremadamente raros, pero
merecen la atención puesto que requieren un enfoque totalmente distinto a los otros cánceres que hemos visto. Los melanomas deben sospecharse en cualquier paciente que tenga más de 20 años con una lesión pigmentada adquirida. Si bien estos pueden aparecer también de nevos que tenga el paciente previamente, no solamente como lesiones de novo. Las características de los melanomas en general son pigmentación irregular, variable, con bordes irregulares que pueden presentar ulceración y sangrado. El enfoque terapéutico parte una vez que se haga una derivación correcta a un dermatólogo bien entrenado en oncología cutánea, y el tratamiento debe ser guiado en un comité oncológico reuniendo a los profesionales mejor capacitados para hacerlo. Finalmente, pero no menos importante, vamos a hablar de las alteraciones de pestañas. En términos generales existe la triquiasis y la distiquiasis, que en principio parecen dos fenómenos muy similares por el nombre, pero tienen más bien bastantes diferencias. Vamos a empezar con la distiquiasis. Este es un fenómeno que puede ser congénito, con algunos patrones incluso autosómicos dominantes descritos, o adquiridos, y se caracteriza por una segunda fila de pestañas. Si se fijan en esta foto, estoy mostrando un paciente con una blefaritis que tiene una segunda fila de pestañas adquirida por la inflamación y la alteración de la estructura del párpado, y aquí tenemos la foto de un paciente pediátrico donde hay una segunda fila de pestañas que más bien parece un pequeño parche, que sería algo congénito. Estas pestañas, por ejemplo en el caso pediátrico, pueden ser muy finitas y bien toleradas sin generar mayores síntomas de superficie, o en este caso adquirido pueden ser grandes y comprometer la integridad de la superficie del ojo. El manejo inicialmente con lubricación de la superficie ocular, remoción mecánica de la pestaña que está generando el problema, y va subiendo escalonadamente hasta llegar a manejos quirúrgicos más invasivos. La triquiasis, por otro lado, es la orientación, la inversión de la orientación de las pestañas hacia la córnea. Es una condición 100% adquirida, no congénita. Puede ser idiopática, eso sí, pero en general se asocia a trastornos severos como causticaciones, Steven Johnson, pemfigoide ocular, cosas de ese estilo. El manejo también en principio es manejar la lubricación de la superficie del ojo, remover la pestaña que está generando problemas y luego escalar a resolución quirúrgica más invasiva. El segundo tema general de esta presentación son las alteraciones de vía lagrimal. Vamos a hablar particularmente de las obstrucciones y las dividiremos en congénitas y adquiridas. Para comenzar, un repaso anatómico de la zona. La vía lagrimal está compuesta por los puntos lagrimales y los canalículos, que en la gran mayoría de personas se unen en un canalículo común, pero este puede estar ausente y ambos canalículos desembocar en el saco lagrimal independientemente, que luego comunican con el saco lagrimal. Este tejido va descendiendo por la pared ósea por un trayecto bien definido, el conducto lacrimonasal, y drena bajo el meato inferior a través de una pequeña apertura denominada válvula de Hassner. Este esquema es importante de integrar también desde el punto de vista endonasal. Los trastornos del aparato lagrimal son habitualmente compartidos entre oftalmólogos y otorrinolaringólogos. Desde un punto de vista endonasal, ustedes pueden ver cómo la válvula de Hassner drena bajo el meato inferior, y también pueden ver otro reparo anatómico importantísimo que tiene que ver con la resolución quirúrgica de las obstrucciones de vía lagrimal en el adulto. Este es el meato medio y su relación con el saco lagrimal, que es donde vamos a construir una osteotomía para poder liberar la obstrucción de vía lagrimal. La obstrucción congénita del conducto lacrimonasal ocurre por la imperforación de la válvula de Hassner. Pronto luego del nacimiento, el paciente empieza a experimentar lagrimeo y secreción mucopurulenta, en ocasiones asociado a un aumento de volumen en el canto medio que corresponde a una dilatación del saco lagrimal que se llama dacriocele. Es importante no puncionar ni manipular este tipo de lesiones, puesto que tienen una gran similitud con lesiones como el meningoencefalocele.
Desde el punto de vista diagnóstico, siempre que un paciente pediátrico consulte por lagrimeo, es importante mantener en cuenta el glaucoma congénito. Por lo tanto, cuando un paciente presente clínica de lagrimeo, hay que averiguar respecto a malformaciones oculares en la familia, algún historial como catarata congénita y también tratar de estimar los diámetros corneales, puesto que suelen estar aumentados y el glaucoma congénito, aunque bilateral, suele ser asimétrico. El 90% de las obstrucciones de vía lagrimal resuelven espontáneamente o acompañados de masajes de Krieger durante el primer año. De tal manera que el manejo se separa en conservador o quirúrgico. El manejo conservador se realiza desde la presentación de los síntomas hasta cumplir un año de edad, con masajes de Krieger frecuentes a los que debe capacitarse el cuidador del niño, y habitualmente se requiere manejar con antibióticos la secreción mucopurulenta y las conjuntivitis a repetición. Un buen consejo es utilizar colirido de cloranfenicol 4 veces al día durante una semana, a veces con la necesidad de mantener esto por periodos prolongados de tiempo. Luego del año, es recomendable realizar manejo quirúrgico de la obstrucción de vía lagrimal. El manejo quirúrgico tiene a grandes rasgos 3 técnicas. La primera que se realiza es un sondaje, es decir, se introduce una cánula que cubre el trayecto de toda la vía lagrimal, desde el punto lagrimal hasta la válvula de Hasner, para poder perforarla. Este procedimiento se puede repetir para aumentar su efectividad. Si no es suficiente con el sondaje, se puede realizar una intubación con un set de siliconas para mantener la vía lagrimal abierta. Y esto, si no resulta, se puede proceder a la misma cirugía que se realiza en el adulto, que es la dacriocistorrinostomía. Este último paso es más frecuente en pacientes que tienen algunas alteraciones craneofaciales o, por ejemplo, en pacientes con trisomía 21. Las obstrucciones adquiridas de la vía lagrimal es importante detenerse en la semiología. Si bien en la clínica el nombre lagrimeo y epífora pueden utilizarse indistintamente, el término lagrimeo más bien hace relación a un problema de sobreproducción de lágrima, mientras que el término epífora más bien alude a un problema del drenaje de la lágrima. Esto es relevante porque apunta a los orígenes del lagrimeo de los pacientes. En términos de frecuencia, la principal causa de lagrimeo es el ojo seco y evaporativo, seguido de las malposiciones palpebrales que causan también un lagrimeo reflejo por alteraciones de la superficie del ojo, y en un tercer lugar las obstrucciones de vía lagrimal. La epífora en las obstrucciones de vía lagrimal característicamente sobrepasa la mejilla del paciente, que literalmente refiere llorar durante todo el día. Esta obstrucción crónica es atribuible a una estenosis involucional del saco lagrimal, como también a la formación de algunos dacriolitos. En última instancia, la estasis que se genera en el contenido de este saco lagrimal, por un lado, mantiene disconfort y lagrimeo en el paciente, y por el otro le confiere riesgo de hacer sobreinfecciones denominadas dacriocistitis. Las dacriocistitis, que ustedes pueden ver representadas en esta imagen, deben manejarse con antibióticos orales, principalmente enfocados en gram positivos, pero del mejor espectro, del mayor espectro que podamos cubrir. En la clínica habitualmente utilizamos amoxicilina con ácido clavulánico durante 10 días y vamos reevaluando al paciente. El drenaje de estas lesiones, si bien pareciera invitarnos a hacerlo, es desaconsejado por el riesgo de extender la celulitis. Sin embargo, cuando el paciente presenta demasiadas molestias asociadas a la distensión del saco lagrimal, puede realizarse una pequeña incisión para liberar ese malestar. Finalmente, para resolver esta obstrucción crónica de la vía lagrimal, debe realizarse un procedimiento quirúrgico a través de una incisión en la piel que va a construir un nuevo camino a través del hueso, desde los puntos lagrimales bajo el meato inferior. Se deja intubado la nueva vía lagrimal
con la cual el paciente debería gozar de no tener infecciones y disminuir notablemente su lagrimeo. Vamos a pasar a la tercera sección de este seminario, que es la patología de órbita. La patología de órbita podemos clasificarla en congénita, inflamatoria, infecciosa, vascular, traumática y tumoral. Es necesario tener una orientación distinta para el diagnóstico de la patología orbitaria. En la órbita está encerrada literalmente toda la medicina, las enfermedades inflamatorias, las infecciosas, el cáncer, y por lo tanto es clave poder tener un fuerte acervo semiológico y clínico cuando el paciente presente signos. El primer paso es entender los signos de inflamación orbitaria. Igual que en el resto del cuerpo, la inflamación en la zona de la órbita se va a manifestar con rubor, con edema, con dolor y con déficit de función. Por lo tanto, cuando un paciente tiene el párpado superior rojo, estamos hablando de un posible signo de patología orbitaria. Si el paciente además tiene tosis, eso se puede interpretar como un déficit de función, igual que si está retraído muy alto. De la misma manera, el edema palpebral debe interpretarse en este contexto. Una manera fácil de entender qué es lo que puede estar causando la inflamación orbitaria en el paciente es recordar esta mnemotecnia TIN-TIN. Las causas más frecuentes de inflamación de la órbita serán, por lo tanto, enfermedades tiroideas, el Graves, tumores de órbita e inflamaciones de otro tipo como vasculitis u otras enfermedades autoinmunes. Para tener en consideración, un segundo grupo de compromisos serían el trauma, las infecciones y enfermedades neonatales o congénitas. De esta manera nos podemos aproximar a la órbita de manera mucho más amistosa que considerando la larga lista de manifestaciones posibles en esta zona tan pequeña. Comenzaremos con la patología congénita de la órbita. En la imagen a la izquierda ustedes pueden ver un paciente con microoftalmia. Este defecto congénito se caracteriza por la presencia de un globo ocular de un largo axial menor a 2 desviaciones estándar de lo normal, y en general es importante hacer ver a estos niños por genetistas, puesto que hay diversos síndromes donde pueden estar inscritos. El manejo está apuntado a mantener un volumen adecuado de la cavidad orbitaria para poder tener un enfoque reconstructivo correcto a futuro. En raras ocasiones, como el caso que ven ustedes aquí, la microoftalmia se asocia a un quiste producto de un defecto de cierre de la fisura coroidea, en cuyo caso, paradójicamente, la cavidad orbitaria logra desarrollarse con normalidad. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver el tumor benigno más frecuente de órbita en los niños. Es un tumor de cola de ceja denominado quiste dermoide, o también puede presentarse un quiste epidermoide. Este tipo de lesiones habitualmente son blandas y lisas, pueden o no estar adheridos a planos profundos, puesto que habitualmente inician en relación a suturas craneales. Los quistes dermoides, mientras más superficiales estén localizados, van a tener manifestaciones y por lo tanto consultas más precoces de los pacientes. En ocasiones los quistes dermoides están profundos en la órbita y comienzan a manifestarse recién en edades más avanzadas de la vida. En este corte axial ustedes pueden ver esta lesión hipodensa que corresponde al tumor de cola de ceja de la foto superior. El manejo del quiste dermoide es su resección quirúrgica, que debe ser muy prolija, puesto que en caso de romperse durante el acto quirúrgico habitualmente se produce una gran inflamación postoperatoria. Continuaremos con la patología de órbita infecciosa, la celulitis. En la foto superior izquierda ustedes pueden ver un absceso que se formó luego de una celulitis preseptal. Las celulitis preseptales habitualmente se pueden dar en relación a una puerta de entrada cutánea o por contigüidad de una sinusitis.
Esto es particularmente importante en los niños, donde debe valorarse una celulitis preseptal de manera mucho más urgente y preocupante que en un adulto. El manejo consiste en el uso de antibióticos enfocados en gram positivos, pero también en hemófilos cuando estamos en el contexto pediátrico, y generalmente dejamos al paciente antibiótico terapia oral con amoxicilina asociado a ácido clavulánico durante 10 días. Luego, el compromiso infeccioso puede estar hacia adentro de la órbita. En ese caso, utilizamos una estructura denominada septum para poder diferenciar las manifestaciones de una celulitis menos grave, preseptal, o de una celulitis grave que sería postseptal u orbitaria. Las celulitis orbitarias deben ser examinadas secuencialmente, buscando manifestaciones intraorbitarias severas. Lo más severo es el compromiso del nervio óptico y los signos que apuntan a que la infección se encuentra en el ápex orbitario. Las celulitis que comprometen el ápex orbitario suelen ser de mayor gravedad. Para evaluarlo, les recomiendo buscar el defecto pupilar aferente relativo, la visión de colores, la agudeza visual, para evaluar nervio óptico. Luego, para evaluar los movimientos de los músculos extraoculares, deben posicionar al paciente y hacerlo mover al menos en el eje horizontal y los ejes oblicuos. Van a notar una restricción cuando el ojo sano del paciente pueda seguir el movimiento, pero el enfermo no. En esta foto ustedes pueden ver un gran eritema palpebral que acompaña esta celulitis orbitaria. La diferencia clínica pasa entonces por el compromiso intraorbitario, llámese músculos extraoculares, exoftalmos o alguna manifestación de compromiso del nervio óptico. Además, las celulitis orbitarias suelen comprometer fuertemente el estado general y cursar más frecuentemente con fiebre. En esta resonancia en T1 ustedes pueden ver la formación de un absceso subperióstico de una intensidad muy similar a esta lesión sinusal que podemos pensar es una sinusitis. El manejo de los abscesos subperiósticos de techo y pared lateral es principalmente quirúrgico. En algunas oportunidades, cuando se forman abscesos de pared medial o del piso hacia medial, pueden ceder con antibiótico-terapia sistémica. El manejo de estos pacientes es hospitalizado en conjunto con infectología, otorrinolaringología y, por supuesto, usando antibióticos de amplio espectro endovenoso. Uno de los cuadros de patología orbitaria infecciosa más graves que pueden existir es la mucormicosis rino-órbito-cerebral. Esta enfermedad es una enfermedad micótica invasora que puede en ocasiones manifestarse inicialmente como una celulitis orbitaria. Ustedes pueden ver un paciente con un ojo rojo profundo, con una exotropia, probablemente por compromiso extraocular y habitualmente por el compromiso del ápex. Este tipo de infecciones requiere un manejo multidisciplinario muy exhaustivo, involucrando otorrinolaringólogos, infectólogos, neurocirujanos y oftalmólogos. Cuando la infección no es susceptible de controlar, deben realizarse grandes procedimientos resectivos como esta exenteración orbitaria, donde ustedes pueden ver la cavidad nasal del paciente. Inicialmente, el desfoque se realiza por el equipo de otorrinolaringología de manera endonasal. Ustedes pueden ver en esta secuencia T1 un paciente que tiene una lesión ocupante de los senos que corresponde a este paciente con mucormicosis rino-órbito-cerebral. Desde el punto de vista del diagnóstico, que es lo más importante para ustedes, deben pensar en este cuadro en todo paciente con signos de celulitis orbitaria que tenga una diabetes mal compensada u otras inmunodeficiencias como pacientes trasplantados de médula o pacientes con discrasias hematológicas. Una vez sospechado, el siguiente paso es revisar la mucosa nasal y oral, como está señalado aquí con la flecha negra, buscando placas necróticas que van a ser de color negro.
En su fisiopatología, el hongo produce isquemia y necrosis de los tejidos. Por lo tanto, es muy orientador en el contexto epidemiológico si se suma un signo de este tipo en la mucosa oral o nasal. Este tipo de celulitis deben ser inmediatamente hospitalizadas y todos los especialistas involucrados deben ser llamados lo antes posible. Respecto a la patología de órbita inflamatoria, me voy a detener en la enfermedad tiroidea ocular o enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune que en última instancia provoca activación de los fibroblastos orbitarios con subsecuente aumento del volumen de la grasa intraorbitaria y del grosor muscular. Este evento fisiopatológico determina, por lo tanto, los signos oculares típicos como el exoftalmo y la retracción palpebral, así como las manifestaciones más graves por compresión orbitaria de elementos nobles como el nervio óptico. Característicamente, la enfermedad tiroidea ocular es más común en mujeres que en hombres, hasta 6 veces, y está asociada hasta un 90% a hipertiroidismo, pero en un grupo menor también a pacientes con estado eutiroideo o hipotiroideo. La enfermedad tiroidea ocular puede ser muy asimétrica, pero es habitualmente bilateral y es la causa número 1 de proptosis, ya sea uni o bilateral. Desde el punto de vista de las manifestaciones, se puede hacer diagnóstico de enfermedad tiroidea ocular cuando dos de 3 signos a continuación mencionados están presentes. Debe haber evidencia de difusión tiroidea, signos oculares típicos o signos radiológicos típicos. Podemos hacer habitualmente el diagnóstico basado únicamente en la clínica. Los signos oculares típicos son la aquemosis, que es el edema de la conjuntiva, también el estrabismo o, como pueden ver ustedes aquí, esta hipotropia muy marcada, producto de que el recto inferior es el músculo más comúnmente comprometido, genera un efecto restrictivo que impide elevar el ojo. Luego está presente la retracción del párpado superior, aquí en este paciente en párpado izquierdo, pero muy notorio, dando esta cara como de asustado. La retracción del párpado superior es un signo clave, es muy sensible para el diagnóstico y por lo tanto, ver un paciente con enfermedad tiroidea ocular sin retracción palpebral es muy raro. Otros signos son el exoftalmo y el edema o eritema de los párpados, que también está presente. Luego, en los signos radiológicos importantes van a ser el engrosamiento de los músculos rectos o incluso del complejo elevador, más la proptosis. Con eso ya estaría el diagnóstico. Luego, el tratamiento tiene relación con la actividad y la severidad, que son algunos parámetros un poco más avanzados de esta enfermedad. Muy importante para el médico que enfrente esta patología en el debut es poder tener una idea de si el paciente está activo y por lo tanto va a requerir tratamiento con corticoides lo antes posible, y si es que acaso está en una severidad que comprometa la visión. Hay 2 manifestaciones de la enfermedad tiroidea ocular que comprometen la visión. Esto es cuando la proptosis es tan marcada que expone la córnea y se adelgaza con eventual riesgo de perforación, o que el aumento de volumen intraorbitario genera compresión del nervio óptico y el paciente tiene riesgo de perder la visión permanentemente. Para ambas situaciones es útil hacer primero una evaluación de la actividad con el score de CAS y luego realizar un examen oftalmológico igual que en la celulitis orbitaria, buscando agudeza visual, defecto pupilar aferente relativo, visión de colores si está disponible, de tal manera de objetivar la función del nervio óptico. Esas 2 situaciones requieren una derivación de urgencia al centro terciario más cercano. Para entender el tratamiento de la enfermedad tiroidea ocular, podemos echar mano a la curva de Randall, que nos grafica la historia natural de las manifestaciones de la enfermedad tiroidea ocular. En principio habrá una fase activa inflamatoria donde se empiecen a generar los cambios y se pueden expresar a través de los parámetros resumidos en el score de CAS. Luego,
empieza una fase inactiva o fibrótica donde están las secuelas, llámese retracción del párpado superior, inferior y proptosis. Durante la fase inflamatoria o activa, el enfoque está en los corticoides para disminuir la inflamación y las secuelas a largo plazo. Mientras que en la fase fibrótica o inactiva, los pacientes pueden quejarse de síntomas de superficie ocular por exposición o problemas estéticos asociados a cómo se transformó su mirada. Por lo tanto, en la fase fibrótica entran a jugar más bien la cirugía de órbita y de estrabismo para reducir las secuelas de la enfermedad. Continuaremos con la patología tumoral de órbita. A continuación ustedes pueden ver un paciente con un hemangioma infantil. Este tipo de lesiones es el tumor de órbita más frecuente en los niños y se caracteriza por una lesión rojiza o violeta que trasluce a través del párpado según qué tan profundo esté en la órbita. El gran problema de estas lesiones es la posibilidad de generar ambliopía y estrabismo, de tal manera que cuando están presentes en esta severidad deben ser tratados. Los hemangiomas infantiles sufren un fuerte crecimiento desde la segunda mitad del primer año de vida hasta el primer año, para luego ir involucionando parcialmente desde el primer año hasta los 3 o 7 años de edad. Se habla de que hasta un 3/4 de los hemangiomas infantiles involucionan espontáneamente. Cuando es necesario tratar, como en este caso, la primera línea de tratamiento es el uso de beta bloqueadores orales como el propanolol, y el tratamiento puede escalar hasta lo quirúrgico según sea necesario. Otro tumor de órbita importante de reconocer son las fístulas arteriovenosas. Característicamente, se pueden ver vasos epivulvares dilatados y tortuosos con un exoftalmo pulsátil, si es palpado, asociado a frémito, que es audible. Este tipo de lesiones pueden ocurrir en relación a un trauma que genere la unión entre la arteria y la vena, así como también productos de iatrogenia en casos de procedimientos neuroquirúrgicos. Como tienen algunas complicaciones oculares asociadas, a veces es necesario tratarlo y habitualmente el manejo es por neurocirugía, utilizando cirugía endovascular. Respecto a la patología de órbita tumoral, en los adultos lo más frecuente es encontrar metástasis de otros tumores primarios. Esta paciente femenina nos consultó por exoftalmos progresivo y al no encontrar retracción de párpado superior ni alteración de pruebas tiroideas, solicitamos una resonancia pensando en que no estábamos frente a una enfermedad tiroidea ocular. La resonancia magnética reveló una ocupación orbitaria con énfasis en las glándulas lagrimales que fuimos a biopsiar para encontrarnos con un resultado de anatomía patológica que indicaba un cáncer de mama metastásico a la órbita. El tratamiento, por lo tanto, es siempre el del tumor primario. En un segundo lugar podemos encontrar a los linfomas orbitarios, con un 20 a 30% de los tumores orbitarios. Estos linfomas son un grupo heterogéneo de lesiones, pueden ver ustedes en esta tomografía anterior en la región medial, y generalmente corresponden a estirpe no Hodgkin. El manejo es sospecharlo y realizar una biopsia, en este caso por pliegue de belleza, para ser procesada adecuadamente y llegar al diagnóstico. El tratamiento, que puede involucrar quimio y radioterapia, debe estar guiado por una correcta tipificación y presentación a comité oncológico. Finalmente, hablaremos de patología orbitaria traumática. Las fracturas orbitarias ocurren en el contexto de un golpe contuso de la órbita que termina literalmente transmitiendo la fuerza a través del reborde orbitario hacia las paredes más débiles, que serían la pared medial y la inferior. Estas lesiones, habitualmente situadas en pared medial o inferior, pueden cursar con diplopia, enoftalmo o hipoglobo, que es la caída del ojo. En este escáner ustedes pueden notar cómo la fractura de piso prolapsó el contenido intraorbitario e impide la elevación del ojo izquierdo del paciente.
En general, las fracturas orbitarias no requieren de tratamiento quirúrgico y pueden ser observadas durante semanas y meses. Una excepción notable es la del paciente que estamos presentando. Las fracturas de tipo trapdoor en niños requieren manejo quirúrgico lo antes, debido a que el atrapamiento del músculo genera una activación del reflejo óculo-cardíaco que puede llevar a bradicardias extremas en estos pacientes pediátricos. La reparación quirúrgica entonces consiste en el acceso transconjuntival al piso de la órbita, encontrar el defecto, en general cubrirlo con una placa de algún material biológicamente compatible y terminar de liberar el contenido prolapsado. Aquí pueden ver, luego de la cirugía, cómo el paciente logra elevar de manera simétrica ambos ojos. Adicionalmente, si luego del seguimiento existe una diplopia significativa, un enoftalmos de más de 2 milímetros o una fractura de piso de órbita que ocupe más de la mitad del piso, indicaremos corrección quirúrgica de todas maneras. Espero que este sobrevuelo de la patología de párpados, órbita y vía lagrimal les sea de gran provecho para que puedan tomar decisiones rápidas y asertivas cuando tengan pacientes de este tipo en su práctica personal.